cómo de común es que un físico cambie de campo de trabajo durante su trayectoria. Por ejemplo, pasar de física de estado sólido a trabajar en problemas de física estadística, etcétera. Hablamos de Virasoro la otra vez, ¿no? Y Sí. quizás el caso más extremo, porque ha hecho contribuciones importantes en todas, desde oceanografía a física de partículas, teoría de cuerdas, neurociencia, vidrios de spin. Pero para no mencionar casos tan emblemáticos, digamos, gente que tenga muchas cosas con su nombre, a mí me daría mucha pereza, mucha fiaca, digamos. O sea, imagínate a esta edad ponerme a estudiar física del sólido. No sé nada, no Cuando has conozco mencionado nada. un ejemplo concreto es que no debe haber muchos, ¿no? O sea, cuando te dicen, ¿cuántos habituales que hago? Y bueno, conozco a uno que... Claro, claro, exacto, exacto. Conozco, Sí, yo no yo sé. diría que claramente la mayoría de gente no hace eso. Tampoco es que sea algo inaudito, ¿no? O sea, pues quizá pues... El punto es que a veces lo triste es por las razones por las que se hace. De vuelta, repito, no quiero. Por ejemplo, en altas energías, y por favor no entiendan que digo que es la única en la que esto ocurre, pero ciertamente es la que yo conozco. Lo difícil que es Yo ya estoy conseguir. ofendido, Gastón, y todavía no lo has dicho. No, pero yo trabajo en la misma área que vos. No, me refiero a lo difícil que es conseguir un trabajo permanente, ¿no? También en otras áreas, por eso digo. Pero gente muy talentosa que termina su postdoc, su tercer postdoc, su cuarto postdoc en algunos casos, y no consigue un trabajo permanente, muchas veces se ven y gente muy talentosa, muchísimo más talentosa que yo, que tengo mi trabajo permanente. Y luego tienen que cambiar de disciplina y dedicarse a otras cosas que por razones que no son las ideales, no porque se vieron tentados o tentadas en hacerlo, sino porque no les quedó otra. Entonces eso es malo para la vieja disciplina, que se pierde a alguien talentoso, y para la nueva, que recibe a alguien no particularmente motivado o motivada. Entonces están esos cambios, pero creo que no es lo que estamos hablando, no ese tipo de cambios, sino el que motu propio decide cambiar por interés personal. Eso es menos común, supongo, pero debe haber muchos casos. Ustedes seguro conocen más que yo. Yo me acuerdo del de Miguel Virasoro, porque... Sí. Hay muchos científicos que han dedicado su vida a diferentes temas y por qué hacen esos cambios, pues muchas veces es condicionado, no es porque uno quiera, ¿no? O sea, normalmente uno cuando aprende a usar ciertas herramientas pretende usarlas todo el tiempo posible, ¿no? Entonces, yo conozco gente, por ejemplo, que ha trabajado en QCD, en modelos de física teórica en QCD en el retículo y que ha acabado trabajando en un departamento de óptica. Entonces ha aplicado técnicas de simetrías Gauge y simetrías discretas a sistemas ópticos y está diseñando sistemas ópticos análogos a teorías Gauge y a vidrios de espines y cosas así, ¿no? Claro, eso es un lenguaje que los físicos de óptica ignoraban, porque claro, un físico de óptica no estudia eso. Y ahora, pues estos investigadores que están haciendo esto, pues están aportando todo un bagaje pues, de diagramas de Feynman, de una serie de análisis de los lagrangianos que no son habituales en el campo de la óptica, ¿no? Pero está pasando fundamentalmente por una cosa forzada. Estas personas no acabaron enamorados de su nuevo campo de trabajo, pero acabaron enamorados, pero acabaron en ese campo porque no había hueco en el departamento de física teórica de la Universidad de Valencia para colocarlos y tuvieron que irse al departamento de óptica. Y no se fueron a gusto, pero una vez que llegaron al de óptica, descubren que en el de óptica ellos son unos revolucionarios porque están aportando una serie de herramientas y una serie de cosas que el físico de óptica no sabe usar. Los primeros años les cuesta mucho trabajo publicar papers porque nadie en el campo de la óptica les entiende. Pero bueno, publican en PRL, publican en revistas muy generalistas y después van viendo los de óptica, pues este tío publica muy bien y sus artículos ponen la palabra óptica y habla de sistemas ópticos y utiliza nuestro lenguaje, eso sí, entendemos la introducción y las conclusiones y más o menos el resumen, pero el resto del artículo no entendemos nada, pero puede que aquí haya chicha. Y entonces, eso hay mucha gente que se está viendo obligada a hacerlo, ¿eh? Y después, ahora con el tema del doctorado y los postdoctorados. Cuando tú tienes que hacer 3 postdoctorados, es casi imposible que logres enlazar 3 postdoctorados más o menos sobre el tema en el que tú estabas trabajando, ¿no? Es prácticamente imposible. Tienes que cambiar. Tú echas 700 currículum y acabas ofreciéndote 4 cosas que ninguna tiene que ver con tu postdoctorado anterior. Dices, pues bueno, tendré que aceptar alguna, ¿no? Mucha gente lo deja y dice, pues me voy a la industria, me voy a otra cosa, pero abandona. Pero los que se quedan muchas veces en diferentes postdoctorados, antes de lograr una plaza más o menos fija, que hoy en día es casi imposible, se ven obligados a cambiar de tema. Eso hoy en día es una pena, pero bueno, hay que verlo también desde el punto de vista positivo. Estamos generando multidisciplinaridad, herramientas de una cierta área aplicada a otras áreas, ¿no? Para matizar un poquito lo que dice Francis del lenguaje, ¿no? O sea, bueno,
yo creo que cada campo también es muy específico, pero creo que todos estamos como científicos estamos hiperespecializados. Y yo, por ejemplo, que trabajo en un campo diferente al que trabaja Héctor, o sea, nos entendemos más o menos, pero o sea, no es un paso trivial que yo, dentro de la astrofísica, trabajando en lo que trabajo, estrellas evolucionadas, me pase a física solar. O que Héctor se pase de física solar a... O sea, se producen esas transiciones dentro del mismo campo, pero dentro del mismo campo se pueden producir. Pero ya si vamos, por ejemplo, de la astrofísica a la física de partículas están más cercanas, pero si nos vamos a la física teórica, o sea, yo estoy en un departamento de física teórica y muchas veces es que no entendemos, no hablamos el mismo lenguaje y ambos somos físicos, o sea, entonces en la hiperespecialización en la que vivimos y en la carencia absoluta de recursos para la ciencia básica en la que nos estamos moviendo, tenemos que tener en cuenta que cuando tú aprendes a hacer algún trabajo, desarrollas un doctorado con una determinada especialización, es muy difícil que de repente digas, pues ahora voy a pedir un trabajo a los de física de materia condensada y me van a contratar, porque primero no les interesas en absoluto, o sea, porque saben que tienes que dedicar un tiempo para formarte en la especialización de su campo. Entonces, tú vas a conseguir trabajo en tu área de especialización y saltar de uno a otro solo lo puedes hacer pues, cuando ya tengas una edad, que es a la que nos estabilizamos los investigadores, y puedas decir, pues ahora me voy a dedicar a hacer lo que me dé la gana, porque ya tengo mi plaza fija y no voy a tener que estar corriendo de un postdoc a otro para intentar arañar un poquito de fondos a la ciencia. En un sistema más ideal, con más recursos para las personas, sí, ese tipo de cambios serían, primero, muy ricos para la ciencia en general. Y segundo, serían yo creo que bastante más frecuentes, ¿no? Porque al fin y al cabo los científicos somos gente muy curiosa. Y la gente curiosa tiene ese problema, que de repente te interesas por cómo vuela una mosca, cómo explotan los volcanes o cómo se produce un universo de Sitter a partir de una teoría de cuerdas, ¿no? Entonces, creo que el problema es más de estructura que de personas que quieran cambiar de tema, ¿no? Me resultó muy interesante la reflexión que hacía Gastón de que a veces ese cambio puede ser malo para los dos campos, ¿no? El viejo porque pierde a alguien con el conocimiento que había adquirido y el nuevo porque recibe a alguien que llega forzado por necesidades económicas, ¿no? Aunque también es verdad que puede ser positivo cuando ocurre por las razones correctas. Y ahí me gustaría mencionar, aunque a riesgo de que alarguemos esta discusión quizás más de lo que conviene, pero hay otro aspecto que no hemos tratado y que me gustaría ponerlo también sobre la mesa, y es que hay veces que puedes seguir haciendo lo mismo en otro campo completamente diferente. Y además tengo una anécdota personal porque la persona con la que yo compartía despacho cuando estaba haciendo la tesis doctoral, un chico que se llama Thierry Monet, que venía de un background teórico y empezó a trabajar en astrofísica, en física solar, haciendo simulaciones computacionales. Y cuando terminó el doctorado, pues bueno, luego fue a hacer un postdoc y luego su segundo postdoc, recuerdo un día me envió un correo diciendo que estaba muy contento porque se iba a trabajar en la Universidad de Chicago en el departamento de biología celular a hacer simulaciones moleculares. Y yo digo, simulaciones de dinámica celular, ¿no? No sé, algo. Y yo digo, ¿pero qué me dices? Si tú no tienes ni idea de eso, o sea, ¿cómo te han contratado a ti? Dice, no, es que he estado estudiando el tema, he estado hablando con ellos y tal, y es hacer exactamente lo mismo que yo hacía cuando estaba ahí en el IAC en la tesis. O sea, es lo mismo, las mismas simulaciones, las mismas ecuaciones que voy a simular, el mismo tipo de problema, con unas condiciones de contorno diferentes, pero al final voy incluso a usar muchos de los mismos códigos que estaba utilizando en mi tesis, ¿no? Y dice, pero estás estudiando el Sol y ahora vas a estudiar células, ¿y cómo me dices que...? Y es verdad, a veces las herramientas son exactamente las mismas, entonces tú puedes seguir usando las mismas herramientas y estar trabajando en un campo completamente diferente. He utilizado un código de explosiones nucleares para hacer para estudiar la estructura de evolución estelar de vientos, o sea que... Sí. Que no sé si el hecho de mencionar la Universidad de Chicago te trajo ese ejemplo a la cabeza, ¿no? Porque son los pioneros en ese tipo de cosas.